Así que no traje mi osito de peluche, pero sí traje algo más conmigo. La película habla de cómo todos los adultos en tu vida, en un mundo donde los actos de bondad pueden parecer raros, un momento real nos recuerda la forma más pura de humanidad. Kate Middleton, conocida por su elegancia serena, fue noticia no por su moda o sus deberes reales, sino por un gesto inolvidable de compasión. Cuando vio a una jovencita sola en una iglesia tranquila, la reacción de Kate no fue solo majestuosa, sino también conmovedora. Pero, ¿qué hizo a continuación que dejó a todos asombrados? No lo creerás. Un entorno sereno con un giro inesperado. Imagine un reino donde el tiempo parece haberse detenido, donde los delicados murmullos de las palabras se disuelven en ecos relajantes de pasos sobre el frío suelo de piedra. Esta no era una iglesia cualquiera. Era un santuario, un lugar lleno de historia, con arcos altísimos que se alzaban hacia el cielo. El destello de las velas danzaba sobre el mármol y formaba sombras alargadas que parecían guardar secretos de generaciones pasadas. Tras un servicio benéfico, esta iglesia pareció exhalar y su ambiente tranquilo se extendió a todos como un cálido abrazo. Kate Middleton, la princesa de Gales, estaba entre los últimos invitados que quedaban, tras haber pasado la tarde interactuando con líderes comunitarios y expresando su apoyo a diversas causas. Vestida con sencillez pero con estilo, su presencia irradiaba calidez, pero había algo más en el aire, un silencio. Estaba de pie a un lado, conversando tranquilamente con un sacerdote local sobre los acontecimientos del día, cuando su mirada se desvió por la habitación. Y allí, en el rincón más alejado, estaba sentada una pequeña figura casi imperceptible en la inmensidad del espacio. Una niña pequeña, de no más de 5 años, con el rostro apenas visible sobre los bancos de la iglesia, agarraba con fuerza entre sus brazos un osito de peluche descolorido, con la mirada fija hacia abajo, casi perdida en la comodidad de su suave compañero. Tomemos un minuto para reflexionar sobre esta escena. Aunque hermosa y tranquila, estaba lejos de ser habitual. La iglesia estaba lejos de estar vacía, pero esta niña estaba sentada sola. ¿Por qué esta jovencita estaba sola en un lugar lleno de oraciones, tranquilidad y la presencia de familias? Kate, siempre observadora, debió darse cuenta de que algo andaba mal. Su mirada permaneció allí un minuto más de lo normal, y entonces sucedió. El instinto maternal se puso en marcha. Por mucho que le gustara participar en la comunidad y que hubiera trabajado constantemente para cumplir con sus obligaciones reales, su corazón le decía que algo más estaba sucediendo. Se disculpó y abandonó la conversación. Su débil voz apenas se oía en la grandiosidad de la iglesia. Cada paso que daba hacia la pequeña parecía intencional pero ligero, como si una suave brisa la estuviera guiando hacia adelante. La mirada de Kate recorrió la habitación, buscando a un miembro de la familia, pero no había nadie que se apresurara hacia la pequeña. La pequeña, aparentemente ignorante de la llegada de Kate, continuó sosteniendo en sus brazos a su osito de peluche, cuya tela estaba hecha jirones y desteñida por el tiempo. ¿Por qué estaba aquella niñita sentada sola en un lugar tan precioso y lleno de gente? ¿Estaba perdida o había algo más profundo ocurriendo allí? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, y aumentando el suspenso. Los pasos de Kate resonaron silenciosamente mientras cruzaba la iglesia, cada uno de ellos un recordatorio sutil pero deliberado de la gravedad de la situación. La niñita aún no la había visto, así que Kate simplemente la observó desde la distancia, esperando el momento adecuado para intervenir. Era evidente que no era solo una princesa. Era una madre que se dio cuenta de que, a veces, un niño necesitaba algo más que un adulto que se hiciera presente. Necesitaba a alguien que realmente lo viera. Kate no pudo evitar preguntarse quién era esa niñita y por qué estaba sola en un lugar construido para familias y para el culto. El enigma más grande del problema se estaba desvelando y Kate Middleton estaba decidida a resolverlo con un acto de bondad a la vez. El suave arrastrar de los pasos de Kate la acercó aún más a la pequeña, y su corazón debió de estar acelerado. No por miedo, sino por una genuina preocupación maternal por la niña que tenía delante. ¿Qué podía hacer? ¿Qué diría? El reloj parecía correr más lento ahora, mientras Kate se acercaba con silenciosa expectación. ¿Por qué esta niña se había encontrado sola en un espacio tan lleno de vida pero tan solitario? La solución estaba a punto de revelarse, y Kate sabría exactamente cómo responder.
porque su compasión real iba a transformar esta trágica situación en una de optimismo. La súplica silenciosa de una niña. En esa iglesia grande y resonante, ver a la pequeña niña sola en la esquina era casi inquietante. Estaba sentada en la oscuridad, acurrucada sobre sí misma. Una pequeña figura rodeada por la grandeza de las vidrieras y las imponentes columnas. Su apariencia delicada y vulnerable parecía atraer hacia sí el silencio de la habitación. Vestía una sencilla prenda que había perdido su vitalidad con el tiempo y prácticamente se fundía con el fondo silencioso del área sagrada. Su osito de peluche, antes esponjoso y lleno de vida, ahora parecía viejo, con parches de pelo descoloridos por años de abrazos. Era una fuente de consuelo, su único compañero en esta soledad aparentemente interminable. Sus diminutos dedos lo agarraban con fuerza, como si fuera un salvavidas que ofreciera algo de consuelo en un mundo incierto. Su postura revelaba una historia de vulnerabilidad que nadie se había molestado en investigar. Sus hombros se hundieron levemente y su cabeza se inclinó hacia el suelo. El silencio que la rodeaba la hacía prácticamente invisible, pero su presencia en ese espacio sagrado era evidente. Había tensión en la manera en que estaba sentada, una súplica silenciosa y desesperada para que alguien la notara y comprendiera por qué estaba allí sola. Los ojos de Kate no se apartaron de la pequeña. Los instintos maternales de Kate se activaron cuando escuchó conversaciones a su alrededor. Algo en la actitud de la niña le tocó la fibra sensible, una silenciosa súplica de atención que nadie en la habitación había detectado. Los ojos de la niña, distantes y apartados del calor de la familia que la rodeaba, revelaban una melancolía que las palabras no podían expresar. ¿Qué había en esta niña que hacía que Kate se sintiera tan obligada a actuar? ¿Era la soledad que emanaba de su diminuta estatura? ¿Se debía el sutil pero perceptible temor de la niña a una sensación de abandono? Kate había estado en la habitación el tiempo suficiente para reconocer muchas caras, pero los ojos de esta niña eran únicos, vacío, pero en busca de algo. En busca de una conexión, de un toque, de algo que rompiera el silencio. La reacción inmediata de Kate fue continuar con sus deberes reales, sonriendo, posando para las fotos e interactuando con la multitud, cosas que había hecho incontables veces antes. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en la joven, sus prioridades cambiaron. ¿Cómo podía prolongar la conversación y posar para otra fotografía cuando una joven la necesitaba? Fue como si el tiempo se ralentizara y el peso del momento cayera sobre su corazón. Había conocido a mucha gente a lo largo de su vida regia, pero esta vez era diferente. No se trataba solo de un deber real, sino de algo más profundo. Algo que solo una madre podría entender. En un mundo de cámaras y espectadores, este jovencito era el único que realmente necesitaba su atención. La mente de Kate se puso a trabajar a toda velocidad. ¿Se habrá visto envuelta la familia de la niña en el frenesí de la conversación posterior al servicio? ¿Se trató de un simple malentendido o había algo más? Kate se fue preocupando cada vez más a medida que pasaban los segundos. Se encontraba atrapada entre cumplir con sus deberes reales y responder al instinto maternal. Estaba de pie en una iglesia, un lugar de refugio e introspección. Pero no había paz para esta pequeña niña. Sola, abrazando a su osito de peluche, sus gritos mudos parecían resonar más fuerte que cualquier otra cosa en la habitación. El corazón de Kate se encogió. Cada paso que daba hacia el niño estaba cargado con la sensación de que ese era un momento que no podía perderse. Ella era a la vez madre y figura de la realeza. Sin embargo, en ese momento, su verdadera fuerza provenía de su empatía, de su comprensión de lo que estaba atravesando esa chica. No se trataba de su título, se trataba de ser humana. Pero a medida que se acercaba, Kate tuvo que hacerse una pregunta. ¿Qué podía decir para consolar a ese niño? ¿Qué palabras podía encontrar para expresar el dolor o la ansiedad que ese pequeño llevaba en silencio? Kate Middleton avanza con gracia. Kate se levanta para dejar la charla del sacerdote. Lo hizo con movimientos cuidadosos, hermosos, pero apresurados. La habitación había cambiado y, aunque la gente seguía hablando, había una nueva sensación de calma y esperanza de que algo más grande estaba por llegar. Sabía que este era un momento importante que nadie podía perderse. Estar en el lugar correcto en el momento correcto no era suficiente. Había que reaccionar con empatía y el tipo de amabilidad que solo una madre podía dar. A medida que Kate se acercaba a la niña, el tiempo parecía ralentizarse a su alrededor.
A medida que se acercaba a la pequeña figura temblorosa en la esquina, sus zapatillas se arrastraban suavemente por el suelo de piedra. Además, podía sentir que su corazón se hundía con cada paso. No se dirigía simplemente hacia un niño. Se dirigía hacia el punto débil que nadie había notado. Por fin, sus miradas se encontraron y la habitación dejó de moverse. Cuando la niña vio a Kate por primera vez, sus ojos se crisparon de sorpresa. Entonces dejaron de mirar a Kate. No había compasión ni críticas. En otras palabras, era pura simpatía. El tipo de mirada que te hace decir, ya veo. Kate no hizo un gran alboroto por su llegada. No le dijo muchas palabras al niño. Se agachó hasta quedar a su altura, con voz suave y tranquilizadora y ojos tiernos. Hola, dijo Kate con una voz suave que llenó el silencio con calidez. ¿Estás bien? La niña no respondió al principio. Miró a su osito de peluche como si la pregunta fuera demasiado difícil de manejar. En cambio, Kate no insistió. Después de un rato de silencio, volvió a hablar. Su voz era fresca y reconfortante, como una ola que se desliza suavemente por la orilla. Está bien, dijo Kate con voz firme. No estás sola. El pequeño rostro de la niña se inclinó suavemente hacia arriba, pero esta vez brilló con esperanza. Kate extendió su mano, pero no obligó a la niña a hablarle. En cambio, dejó que la niña se acercara a ella cuando quisiera. Nadie tenía prisa. No había estrés. Kate sabía que las palabras más sencillas a veces pueden tener el mayor impacto. Entonces llegó el momento que convirtió este intercambio en lo que fue. De inmediato, los sentimientos de madre de Kate tomaron el control y todo lo demás pareció desaparecer. El simple hecho de estar sentada junto a la niña era relajante, como la cálida iluminación de la iglesia. ¿Qué se propone decir Kate a continuación? ¿Qué palabras podrían ayudar a esta niña a sentirse segura y escuchada y llamar la atención sobre lo que era claramente una situación aterradora? Kate estaba allí para escuchar la historia de la niña, no solo para consolarla. La preocupación se quedó conmigo. ¿Se abriría la pequeña niña y el acto amable de Kate iniciaría el proceso de curación? El peso de una verdad susurrada. A medida que pasaban los segundos en ese lugar sagrado, el silencio de Kate y la niña se llenaba de palabras que no decían. Aunque había una suave calidez a su alrededor, el corazón de Kate dolía porque el aire se sentía pesado. Se había sentado al lado de la niña y esperaba tranquilamente, sin hacer nada más que estar allí. La niña seguía cabizbaja y jugaba nerviosamente con los extremos de su osito de peluche roto. Hubo un momento de silencio, pero luego una voz suave y temblorosa lo rompió. La niñita susurró, «Yo perdí a mi mamá». Su voz era apenas un susurro. El corazón de Kate dio un vuelco cuando las palabras golpearon el aire como una tormenta. Aunque Kate se sintió como una madre de inmediato, resistió la tentación de correr a consolar a la niña. Tenía que haber espacio para que se escuchara ese momento delicado. Kate no tenía idea de lo que le estaba diciendo esa pequeña voz, llena de debilidad y dolor. Los ojos de la niña estaban cargados de una tristeza que ningún niño debería sentir jamás. La declaración era casi imperceptible, pero era clara. La niña no estaba sola en esa iglesia. Estaba sola en el mundo y su dolor era tan profundo que la dejaba a la deriva. Sentía un vacío en el corazón que parecía difícil de llenar después de la muerte de su madre. Kate había encontrado algo crudo y real fuera de la iglesia, donde la familia real se reunía con sus seguidores y periodistas. Fue una pérdida que no se podía ocultar tras ningún velo de la vida pública. Lo que Kate hizo a continuación no fueron meras palabras vacías para hacer sentir mejor a la niña. No se trataba de darle el consejo adecuado ni de decir cosas bonitas. Tenía que ver con la empatía. Una empatía real y sin adornos. Kate conocía ese dolor mejor que nadie porque ella misma era madre. La gente tenía demasiado miedo de pensar en perder a su hijo, pero esta niña había perdido a la persona más importante de su vida. Aunque a Kate le dolía el corazón y sentía pena por la niña, sabía que tenía que ayudarla a encontrar la paz, aunque fuera solo por un momento. Los pensamientos de la niña llenaron el silencio y Kate le puso un ligero toque en el hombro. La acción fue pequeña, pero dijo mucho. Al principio, no dijo nada. Simplemente dejó que la niña llorara. Derramó muchas lágrimas y cada una de ellas fue como si se le quitara un peso de encima a su débil corazón. Kate podía sentir que el vínculo se hacía más fuerte con cada gota. Este no era solo un momento real. Fue un momento para todos. Una madre y su hijo.
Dos almas unidas por la pérdida. ¿Por qué la niña aceptó a Kate tan rápido cuando estuvo allí? ¿Fue por la forma en que sus ojos parecían entender? ¿O fue simplemente porque estaba allí con ella en silencio? ¿Sin juzgarla y sin ansias de mejorar las cosas? No importaba lo que fuera. Ya estaban empezando a sentirse cercanas la una a la otra. Mientras Kate secaba suavemente las lágrimas de la niña, supo que ese momento siempre quedaría grabado en su conciencia. Pero mientras Kate escuchaba la historia de la niña, no pudo evitar pensar. ¿Podría ese momento a solas realmente cambiar la vida de la niña? Ese día, Kate fue amable. ¿Podría ser esa la señal de esperanza que tanto necesitaba esa niña? A medida que pasaban los segundos en ese lugar sagrado, el silencio de Kate y la pequeña se llenaba de palabras que no decían. Aunque había una suave calidez a su alrededor, a Kate le dolía el corazón porque el aire se sentía pesado. Se había sentado junto a la niña y esperaba tranquilamente sin hacer nada más que estar allí. La niña seguía cabizbaja y jugaba nerviosamente con los extremos de su osito de peluche roto. Hubo silencio por un momento, pero luego una voz suave y temblorosa lo rompió. La niña susurró, «Yo perdí a mi mamá». Su voz era apenas un susurro. El corazón de Kate dio un vuelco cuando las palabras golpearon el aire como una tormenta. Aunque Kate se sintió como una madre de inmediato, resistió el impulso de correr a consolar a la niña. Tenía que haber un espacio para que se escuchara ese momento tan delicado. Kate no tenía idea de lo que le estaba diciendo esa vocecita llena de debilidad y dolor. Los ojos de la niña estaban cargados de una tristeza que ningún niño debería sentir jamás. La declaración fue casi imperceptible, pero clara. La niña no estaba sola en aquella iglesia. Estaba sola en el mundo entero y su dolor era tan profundo que la dejaba a la deriva. Sintió un vacío en el corazón que parecía difícil de llenar después de la muerte de su madre. Kate había encontrado algo crudo y real fuera de la iglesia, donde la familia real se reunía con sus seguidores y periodistas. Fue una pérdida que no podía ocultarse detrás de ningún velo de la vida pública. Lo que Kate hizo a continuación no fueron meras palabras vacías para hacer que el niño se sintiera mejor. No se trataba de darle el consejo adecuado ni de decir cosas bonitas. Tenía que ver con la empatía, una empatía real y sin adornos. Kate conocía ese dolor mejor que nadie porque ella misma era madre. La gente tenía demasiado miedo de pensar en perder a su hijo, pero esta niña había perdido a la persona más importante de su vida. Aunque a Kate le dolía el corazón y sentía pena por la niña, sabía que tenía que ayudarla a encontrar la paz, aunque fuera solo por un momento. Los pensamientos de la niña llenaron el silencio y Kate le tocó ligeramente el hombro. Fue un gesto pequeño, pero dijo mucho. Al principio, no dijo nada. Dejó que la niña llorara. Derramó muchas lágrimas y cada una de ellas se sintió como si se le quitara un peso de encima a su débil corazón. Kate podía sentir que el vínculo se hacía más fuerte con cada gota. Este no fue solo un momento real, fue un momento para todas las personas. Una madre y su hijo. Dos almas unidas por la pérdida. ¿Por qué la niña aceptó a Kate tan rápido cuando estuvo allí? ¿Fue por la forma en que sus ojos parecían entender? ¿O fue simplemente por estar allí con ella en silencio, sin juzgarla y sin ansias de mejorar las cosas? No importaba lo que fuera. Ya estaban empezando a sentirse cercanas la una a la otra. Mientras Kate secaba suavemente las lágrimas de la niña, supo que ese momento siempre quedaría grabado en su conciencia. Kate se sentó con la niña y escuchó su historia. Pero no pudo evitar preguntarse si ese momento a solas con la niña realmente podría cambiar su vida. Ese día, Kate fue amable. ¿Podría ser esa la señal de esperanza que tanto necesitaba esa niña? Iluminando el camino a seguir. Tan pronto como terminó esa tranquila declaración, el estado de ánimo cambió. Aunque todavía estaba triste, la pequeña parecía encontrar algo de consuelo en el momento de tranquilidad que pasaba con Kate. Kate sabía exactamente qué hacer para que se sintiera aún mejor en ese momento. Extendió la mano y tiró suavemente de la manita de la niña hacia la suya. La suave voz de Kate calmó el corazón herido de la niña cuando dijo, «Sabes, esta iglesia tiene una tradición. Se llama prender fuego a una vela. Es una oración por alguien a quien quieres y una palabra de esperanza». Los ojos de la niña se agrandaron y miró directamente a Kate por primera vez. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de incertidumbre y esperanza. Kate no la escuchó decir nada, pero el pequeño cambio en su postura le dijo todo lo que necesitaba saber. Ella prestó atención. Estaba todo listo. Kate sonrió.
Se levantó y condujo a la niña con cuidado hasta el candelabro en la esquina de la iglesia. Las llamas titilaban y emitían un cálido resplandor que llenaba la habitación de una luz suave. También proyectaban sombras suaves en las paredes. Kate se arrodilló junto a la niña y mantuvo su mano sobre su hombro. Cada vela era una pequeña y brillante promesa de algo más grande y mejor. Se quedaron juntas frente a las velas. Kate preguntó, ¿cuál te gustaría encender? La niña se quedó mirando las velas por un momento, perdida en sus pensamientos, antes de finalmente señalar una pequeña llama en la esquina que no estaba encendida. Kate sonrió, tomó el encendedor del soporte y se lo entregó a la niña con cuidado, con manos temblorosas. La niña tomó el fósforo y lo golpeó contra el costado de la caja. Se encendió y ella lo colocó con cuidado sobre la mecha de la vela que había elegido. Parecía haber paz entre los dos en ese momento tranquilo y cercano. No fue solo el hecho de encender la vela lo que la hizo posible. Lo que significaba estaba oculto detrás de ella. Esta pequeña niña sintió que le había dado esperanza a su madre y a ella misma. Ese pequeño pero importante acto fue una promesa de que siempre habría luz, incluso cuando las cosas estuvieran oscuras. Los ojos de Kate se suavizaron mientras observaba a la niña. Las manitas de la niña temblaron un poco mientras daba un paso atrás para mirar la pequeña llama. Había algo muy dulce en la forma en que la niña miraba la luz, como si estuviera contándoles un secreto a todos. En ese momento, Kate se dio cuenta de que, a veces, no se necesitan grandes acciones ni largas conversaciones para sanar. A veces, bastaban con simples actos de cariño y de conexión. Encender una vela fue un pequeño acto de bondad, pero les hizo preguntarse cómo prepararía el terreno para el encuentro. ¿Sería esa la chispa que llevaría a la niña de regreso a su familia? ¿Dónde estaría a salvo y querida? El tiempo lo diría. Pero esa lámpara representaba algo mucho más profundo en ese momento. Fue una señal de luz en la oscuridad y de esperanza en un mundo que parecía tan vacío. Esa esperanza era lo que ayudaría a la niña a superar lo que viniera después. Cuando la bondad exige acción. Mientras la vela titilaba en el espacio sagrado de la iglesia, el corazón de Kate aún estaba apesadumbrado por la gravedad de la situación. No se trataba solo de consolar a la niña en ese momento. Había una responsabilidad más profunda que pesaba sobre ella: garantizar la seguridad de esta niña y, lo que era más importante, encontrar a su madre. La atmósfera serena de la iglesia parecía ahora cargada de una sensación de urgencia, aunque el aplomo de Kate nunca flaqueó. Tenía una determinación tranquila que era tan natural como respirar, y sus instintos de madre eran agudos. Por mucho que quisiera proteger a la pequeña de cualquier angustia adicional, Kate sabía que no podía manejar esto sola. El personal de la iglesia necesitaba participar y, sin perder el ritmo, Kate se levantó de su lugar al lado de la niña y le susurró unas palabras al sacerdote que estaba cerca. El hombre, comprendiendo la gravedad del momento, entró inmediatamente en acción. Kate se movió discretamente al lado de la niña y le habló en un tono tranquilizador, mientras el sacerdote se apresuraba a pedir ayuda. El personal, al percibir la creciente tensión, inició rápidamente una búsqueda discreta en el lugar. Mientras algunos revisaban el salón de la iglesia circundante y sus vestíbulos, otros llamaban a los miembros de la comunidad para preguntar si había personas desaparecidas. La presencia de Kate siguió siendo una fuerza tranquila y tranquilizadora en medio de la vorágine de acción que se desataba. Siguió abrazando a la niña, con palabras suaves y tiernas, mientras la mantenía ocupada con una pequeña charla sobre las velas y sus significados, lo que le permitió distraerse de la incertidumbre. La niña, con sus grandes ojos aún vidriosos por la confusión, se aferró a Kate. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, se formó una confianza tácita entre ellas. Las suaves palabras de Kate sobre la familia, la luz e incluso el parpadeo juguetón de las velas comenzaron a consolarla, aliviando lentamente la tensión en los frágiles hombros de la niña. Pero aunque la niña estaba distraída, la mente de Kate nunca dejó de lado la tarea que tenía entre manos. Su compostura real nunca fue más evidente que en momentos como este, cuando las acciones tenían que decir más que las palabras. La comunidad que los rodeaba, invisible para la niña, se movilizaba silenciosamente. Una red de cuidados que se extendía para garantizar su seguridad. Y Kate se las arregló para hacer todo esto con gracia, sin romper nunca su fachada de calma. ¿Se debía simplemente a la amabilidad de la comunidad unida? ¿O había algo más profundo en juego?
¿Era la sola presencia de Kate lo que parecía impulsar a todos a la acción? ¿Qué hizo que esta situación aparentemente pequeña se convirtiera en un esfuerzo colectivo tan poderoso? La verdad es que no se trataba de un simple acto de bondad al azar. Kate, por su propia naturaleza, tenía la capacidad de inspirar a las personas que la rodeaban a actuar. Ella era el hilo conductor que unía todo, desde el personal preocupado hasta los miembros de la comunidad de pacientes, todos unidos en una sola misión. Su energía colectiva era como un faro de esperanza, que nos hacía superar las incógnitas y los miedos que suelen surgir en momentos como estos. Y, sin embargo, a pesar de la apariencia tranquila, había una corriente subyacente de expectación. ¿Encontrarían a su madre? Cada segundo que pasaba, cada llamada telefónica, cada susurro, llevaba consigo la pregunta de si esta historia tendría un final feliz. Pero una cosa era segura. La compostura de Kate había marcado el tono para todos los involucrados. En un mundo lleno de ruido, fueron las acciones silenciosas de unos pocos las que hablaron más alto. La iglesia, aunque quieta, estaba llena de determinación. La búsqueda desesperada de una madre termina. Parecía que habían pasado horas mientras Kate abrazaba a la pequeña. Su mente estaba acelerada, pero su corazón latía con firmeza. Afuera, la búsqueda, que había cobrado impulso, parecía llenar el aire de energía. Kate, por su parte, se mantuvo tranquila y se concentró en el niño que tenía en brazos, tranquilizándolos con dulzura. Sin embargo, era consciente de lo seria que era la situación. El tiempo se acababa y ella podía sentir la oleada nerviosa de la espera que se instalaba a su alrededor. ¿Podrían encontrar a la madre de la niña? La pregunta que no había recibido respuesta se cernía sobre el tierno momento que se había producido entre ellos. Entonces, justo a tiempo, se oyó el sonido de voces que entraban por las puertas de la iglesia. Kate miró rápidamente hacia la puerta principal justo cuando el personal hizo pasar a una mujer. Los ojos de la mujer estaban muy abiertos por el miedo y su rostro estaba demacrado. Sintió que el tiempo se detenía cuando vio a su hija. La madre se quedó sin aliento y se apresuró a acercarse con los brazos abiertos. En medio de la iglesia silenciosa, una madre y su hija se abrazaron profundamente. Era fácil percibir el estado de ánimo que reinaba en la sala. Cuando la niña levantó la vista, vio el rostro lloroso de su madre. Al principio, el ruido repentino la asustó. Después, todo pareció cobrar sentido de nuevo en un instante. Su pequeño cuerpo se estremeció de alivio mientras saltaba a los brazos de su madre. Sus sollozos se mezclaban con los de su madre. La liberación del miedo y la tristeza que se habían ido acumulando era tan cruda que podría haber derribado los muros que las rodeaban. Kate observó lo que sucedía y su corazón se llenó de una felicidad silenciosa. En su vida había presenciado muchas reuniones, pero esta era la mejor. Había algo muy básico en la forma en que la niña se aferraba a su madre que hacía parecer que estaba tratando de recomponer las partes de sí misma que había perdido con el tiempo. Ya no tenía miedo de quedarse sola ni dudaba de lo que había sucedido antes, cuando estaba en brazos de la persona que más la amaba. Kate no pudo evitar sentir un profundo alivio, Casey Personal, cuando dio un paso atrás y dejó que los dos tuvieran su momento. Un acto de bondad puso fin al dolor del niño y los puso en el camino de la curación. Pero Kate no pudo evitar preguntarse, mientras observaba este emotivo reencuentro, ¿qué había vuelto a unir a estas dos almas después de estar separadas durante tanto tiempo? ¿Había sido el destino? ¿Había sido el amor que iba más allá del tiempo y el espacio? ¿O había sido el poder silencioso de la iglesia? Su humanidad compartida fue lo que los unió en un momento de gracia y unidad. Habían puesto a prueba su vínculo y, ahora que estaban juntos de nuevo, nada volvería a ser igual. La tranquila Kate en el fondo sabía que ese era un momento que siempre recordaría. Al reflexionar sobre esta conmovedora historia, una cosa queda clara. La amabilidad trasciende el estatus y la empatía nos une a todos. El acto de compasión de Kate Middleton nos recuerda que incluso los gestos más pequeños pueden cambiar vidas. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías demostrado el mismo nivel de amabilidad y cuidado? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más historias que inspiran y conmueven el corazón.